Hormigón de alta performance. Alta performance quiere decir alto desempeño. En general, hablamos de alta resistencia, pero hay veces que queremos obtener un buen desempeño frente a otros factores. El uso creciente de los hormigones de alta resistencia y sus procesos se debió fundamentalmente a los desarrollos producidos en el campo de la tecnología de los materiales y a la demanda por parte del medio productivo de hormigones con mayores niveles de resistencia. Si bien el hormigón de alta resistencia es considerado como un material relativamente nuevo, su desarrollo ha sido gradual a lo largo de muchos años. A medida que el desarrollo continuó, también los hormigón de alta resistencia fueron evolucionando. Esto se debió fundamentalmente a la aparición y uso de los aditivos superfluidificantes. En la actualidad se han empleado hormigón de alta resistencia con una resistencia a compresión próxima a 140 megapascales en edificios. Según ATSI, el hormigón de alta performance es aquel hormigón que cumple requisitos especiales de desempeño y uniformidad que no siempre pueden ser alcanzados rutinariamente usando solo materiales convencionales y prácticas normales de mezclado, colocación, armado y curado. Como características, el hormigón de alta performance brinda un mayor aumento a las características que posee un hormigón convencional, como puede ser alta resistencia, alta estabilidad dimensional, alto módulo de elasticidad, alta durabilidad. A su vez, brinda nuevas características como la construcción de elementos estructurales más esbeltos y ligeros, una mayor exposición de la estructura a un ambiente muy agresivo o resistente a la abrasión. Posee una estructura compleja, no solo a nivel microscópica, sino también a simple vista. En este material compuesto, una matriz porosa rodea un conjunto de inclusiones de distinta rigidez y tamaño. La interfase matriz-agregado presenta productos de hidratación con diferente morfología y mayor debilidad, y además frecuentemente existen fisuras en la vecindad de la misma aún antes de la aplicación de cargas exteriores. La estructura se modifica considerablemente con el transcurrir del tiempo, al ser expuesto frente a distintas condiciones ambientales o sometido a diversas solicitaciones. Ahora vamos a recordar un poco sobre los materiales que se necesitaban para el hormigón común. Entre ellos están el cemento, agregados fino y grueso, aditivos y agua. Para el hormigón de alta performance se necesitan estos materiales: cemento, agregados, aditivos, agua y en especial se deben utilizar adiciones minerales. En este caso, sí o sí deben llevar aditivos y adiciones minerales para que este hormigón llegue a obtener la consistencia y el desempeño que nosotros queremos. Este tipo de hormigón debe elaborarse con cemento mayor a CP50 mediante diversas combinaciones de cemento y adiciones minerales tales como escorias, cenizas volantes, sílica fiume, metacaolín, ceniza de cáscara de arroz y file calcáreo. La incorporación de adiciones minerales activas presenta ventajas debido a que controla el desarrollo de calor, provoca una disminución de la porosidad y reduce, al reaccionar con el hidróxido de calcio, los productos de hidratación menos significativos para la resistencia. La mayoría de las aplicaciones o recomendaciones relacionadas con el empleo de este hormigón se deben en parte a su capacidad mecánica, pero en mayor medida a su excelente comportamiento frente a medios agresivos. Para altos niveles de resistencia es particularmente efectiva la incorporación de sílica fiume, en porcentajes muy reducidos, pero los necesarios para llenar los espacios de menor dimensión. Existen ejemplos de mezclas con sílica fiume con resistencias del orden de 200 megapascales. Como alternativa, existen antecedentes de hormigones elaborados con cementos más puzzolanas de la zona cordillerana,
con los que se lograron resistencias a compresión de 100 megapascales. La razón de agua-cemento suele variar entre 0,25 y 0,40 dependiendo del cemento y de la adición mineral. El contenido unitario de cemento es elevado, con valores entre 380 y 500 kilogramos por metro cúbico. En cuanto a agregados, puede ser determinante y constituir un límite en el nivel de resistencia a alcanzar, debido a que comienzan a tener una gran importancia la resistencia propia de la roca y la adherencia que pueda desarrollar. El tamaño máximo del agregado grueso debe estar entre 10 y 19 milímetros. El agregado grueso que se utiliza es la piedra partida porque es más rugosa y permite mayor adherencia de la pasta. En cuanto al agregado fino, se recomiendan módulos de finura comprendidos entre 2,5 y 3. Aditivos. En los hormigones de alta performance, el contenido de agua no es el principal factor que gobierna la trabajabilidad, sino la efectividad del superfluidificante. Gracias a él es posible bajar en gran medida el contenido de agua y lograr mezclas fluidas con razón agua-cemento del orden del 0,3 o incluso menor. Los aditivos superfluidificantes son principalmente polímeros. Su eficiencia depende directamente de la absorción sobre las partículas del material cementante. El punto de saturación indica un contenido óptimo o límite de efectividad para el superfluidificante, donde se obtiene la máxima dispersión. Utilizando dosis superiores al punto de saturación suelen producirse efectos negativos en el sistema y además implica mayores costos. El uso de este aditivo no constituye una opción, sino que se debe considerar como uno más de los elementos materiales constituyentes. Propiedades en estado fresco. El hormigón de alta performance, por su elevado contenido de finos, es una mezcla altamente cohesiva, que en general no manifiesta problemas de segregación. Posee una muy baja exudación y bien empleado no presenta problemas de compactación ni de terminación. Estos hormigones implican una mezcla que asegure la ausencia de vacíos y excelente contacto con las armaduras. Para ello se utilizan hormigones fluidos. Respecto al curado, no existen grandes diferencias con el hormigón convencional. Debido al elevado contenido de cemento existe un mayor riesgo de fisuración. Microestructura y características de la matriz. El hormigón de alta performance está íntimamente relacionado con la eliminación de defectos. Estos hormigones presentan notables reducciones en la porosidad y en general las microfisuras también son menores. Esto se debe a la mayor adherencia de interfaces, a la mayor resistencia del mortero y al uso de agregado de menor tamaño. Estas características hacen que el material mejore su comportamiento frente a los distintos medios que atentan contra su durabilidad. Comportamiento mecánico, resistencia a la compresión. Es un parámetro fundamental para la definición del hormigón de alta performance. Este parámetro se ha aplicado tanto para la definición de límites de resistencia, como también para la ponderación del efecto de los materiales componentes o también otras propiedades como la respuesta a tensión de formación, el módulo de elasticidad, la resistencia frente a otras solicitaciones o la adherencia. Analizando las curvas se muestra una respuesta más lineal en el hormigón de alta performance que en el hormigón convencional. Se observa además una caída más abrupta en el post-pico a medida que crece la resistencia, verificando que los niveles de microfisuración dentro del material son menores en comparación al hormigón convencional. Por su parte, la incidencia de la microfisuración de las partículas del agregado grueso y los cambios de adherencia crecen y se manifiestan también en las curvas tensión-deformación del material. Es conocido que la rigidez del hormigón se incrementa con el nivel de resistencia en una proporción menor a la de la resistencia a compresión. Estos valores merecen ser verificados experimentalmente, dado que estas mezclas pueden tener contenidos de pasta elevados o aparecer nuevos factores que modifican la relación entre el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión. Además, se sabe que los valores del módulo de Poisson medidos en el hormigón de alta performance son del mismo orden que los medidos en el hormigón convencional. Por otro lado, al mejorar el comportamiento mecánico y durable tanto de la pasta de cemento como de la zona de transición, el agregado grueso puede transformarse en el vínculo más débil del hormigón cuando se incrementa drásticamente la resistencia de la pasta por disminución de la razón agua-cemento. En tales casos, la fisuración puede iniciarse en el agregado,
por lo que en el hormigón de alta performance puede haber excepciones a la ley que vincula la resistencia con la razón agua-cemento, dado las limitaciones impuestas por la petrografía del agregado. En cuanto a la resistencia a tracción, de la misma manera que en el caso de la resistencia a compresión, influye el tipo de agregado, el nivel de resistencia y es determinante la presencia de zonas de mayor debilidad. Respecto a la influencia del tamaño máximo del agregado grueso, se verifica con más intensidad la tendencia observada en compresión, de manera que la resistencia a tracción se ve desfavorecida más intensamente para agregados más gruesos dependiendo del tipo utilizado. Se observa que la relación entre la resistencia a tracción y compresión, de la misma manera que en el hormigón convencional, se reduce a medida que aumenta la resistencia, pero dicha relación tiende a hacerse constante para niveles de muy alta resistencia. Esto se debe a que existen mejoras de la adherencia y se reduce considerablemente el grado de microfisuración y defectos. En las gráficas se puede observar las curvas carga de formación obtenidas para hormigón convencional y hormigón de alta resistencia, elaborados con distintos agregados de 19 milímetros de tamaño máximo. Podemos ver que a medida que crece la carga aumenta la posibilidad de rotura, dando lugar a un comportamiento post-pico más abrupto e inestable. Este comportamiento también se ve modificado de acuerdo al agregado utilizado. Para la definición de un hormigón de alta performance, tan importante como el nivel de la resistencia es lo relacionado con su durabilidad, es decir, su respuesta frente a condiciones agresivas, resistencia frente a la congelación y deshielo, al ataque químico, mejor protección de las armaduras. Dado que en la actualidad es habitual obtener todas las propiedades anteriores con mezclas que en estado fresco poseen fluidez elevada sin riesgo de segregación y prácticamente sin exudación, apta para ser bombeada y colocada con el esfuerzo mínimo de compactación, la adopción del hormigón de alta performance ha sido motivada alternativamente por su durabilidad, su gran trabajabilidad o su elevada resistencia a temprana edad. El hormigón de alta performance es más durable que el hormigón convencional no solo por ser menos poroso, sino porque su red capilar se encuentra mucho menos interconectada. En consecuencia, la penetración de agentes agresivos es bastante más difícil. Considerando los cambios volumétricos, los elevados contenidos de material cementante y las diferencias microestructurales hacen que, a diferencia del hormigón convencional, si no existe acceso de agua a los capilares se puede producir un fenómeno de autodesecación en el hormigón de alta performance. Esto genera tensiones de contracción en la pasta. Sin embargo, si existe alguna fuente a agua, el fenómeno de contracción autógena no ocurrirá. Por el contrario, la contracción autógena prácticamente no tiene lugar en el hormigón convencional. En un hormigón convencional puede bastar la aplicación de una membrana para el curado, pero en un hormigón de alta performance puede resultar insuficiente y dar lugar a procesos de contracción plástica. Si esto ocurre, la durabilidad puede verse seriamente afectada. En lo que respecta a casos específicos de durabilidad frente a ambientes muy agresivos, la baja permeabilidad del hormigón de alta performance permite estimar una buena respuesta a lo largo del tiempo. Frente a las causales de la degradación en ambiente marino, la resistencia a la abrasión como al ataque químico resultan disminuidas en un material más impermeable y de muy baja absorción. Con la resistencia al fuego se considera similar a la del hormigón convencional, ya que la humedad presente en el hormigón se difunde con menor rapidez en una red de poros más cerrada. Aplicaciones del hormigón de alta performance. Principalmente son usados para la construcción de bases y columnas de edificios, puentes de grandes luces, elementos premoldeados y estructuras offshore. Su uso en la construcción nos permite obtener diversas ventajas, como por ejemplo en edificios de gran altura, este nos permite una disminución de las secciones de columnas inferiores, por ende también una reducción del peso propio de la estructura. Y en puentes de grandes luces, este nos permite construcciones de mayor esbeltez, mayor capacidad portante y mayor economía. Entre las razones que tenemos para su uso, podemos mencionar que este nos brinda elevadas resistencias mecánicas, alta durabilidad, alto grado de impermeabilidad, alta resistencia a ambientes agresivos, alta resistencia al desgaste y una alta cohesión, la cual impide la exudación y segregación bajo condiciones de colocación. En términos generales, podemos decir que la aplicación del hormigón de alta performance ha permitido la construcción de estructuras más esbeltas, de mayor calidad y velocidad constructiva, más durables y de menor mantenimiento.
El ejemplo más emblemático de su aplicación fue para la construcción de las Torres Petronas, ubicadas en Kuala Lumpur, Malasia, diseñadas por el gran arquitecto tucumano César Pelli. Estas torres fueron construidas casi en su totalidad de un tipo especial de hormigón súper resistente. El diseño del hormigón fue encargado a la empresa CTL, que luego de numerosas pruebas encontraron que con la adición de sílice se podía lograr la resistencia requerida para el hormigón. La clase más alta que se utilizó para este proyecto tenía una resistencia cúbica especificada de 80 megapascales a 56 días de edad. Este hormigón se usó para las columnas, las paredes del núcleo y las vigas anulares de los niveles inferiores, para que tuvieran dimensiones razonables. Otro ejemplo de aplicación del hormigón de alto desempeño, esta vez en la Argentina, es el de la Torre Zafra. Su diseño constará de 35 pisos de oficinas, una superficie de 73.000 metros cuadrados y una altura de 152 metros. El volumen total de hormigón a utilizar en su construcción es de 45.700 metros cúbicos. Dicho volumen estará repartido entre distintos tipos de hormigones, desde H35 hasta un H110 para los sectores donde se requiere mayor resistencia estructural.